El otro día, fíjate que estaba navegando así por redes sociales, ¿no? Sí. Instagram o TikTok, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Y me topé con un video que me llamó muchísimo la atención. Al principio dije, no lo sé. Uh-huh. Pero luego empecé a investigar un poquito más acerca de este video y me enteré de que este video transcurre en un lugar muy peculiar. Ah, sí. Un lugar que a nosotros nos gusta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Los Montes Apalaches. Para los que no saben, bueno, los Montes Apalaches se extienden a lo largo de toda América del Norte, desde el suroeste de Canadá hasta el este de Alabama, al sur de Estados Unidos. Sí. Es un lugar que está lleno de cordilleras, de montañas, de bosques, de cuevas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente, este video de repente ya lo volví a ver con otros ojos y me pareció muy interesante porque transcurre primero en una cueva. Digo, para las personas que no van a ver, que no están viendo esto, nada más lo están escuchando, se los narro un poquito, ¿no? Esto, para empezar, se viralizó por una cuenta de TikTok que se llama Portal OVNI. Uh-huh. Digo, nada más ahí para mandarles un saludo, ¿no? En este video parece ser que es como una exploración urbana, porque en este lugar, en los Montes Apalaches, resulta que sí hay muchas personas que salen a hacer hiking, excursiones, y además también con el objetivo de encontrar una anomalía o algo extraño, un misterio, ¿no? Uh-huh. Parece ser el caso del protagonista de este video. Bueno, aquí se meten adentro de una cueva, están grabando, van varias personas y de repente, así como del otro lado de lo que es la roca de una cueva, parecen ver a un ser humanoide de pie, bípedo, delgado, con piel blanca, y no queda ahí, porque en cuanto la persona apunta la cámara a este ser como que se da cuenta, voltea a ver a la cámara y se lanza contra ellos. Okay. Lo que nos deja un primer plano del ser, un primer plano del ser, antes de que obviamente la persona que lleva la cámara, bueno, se mueva y salga corriendo, ¿no? Y de hecho por ahí se alcanzan a ver las piernitas de la persona, ¿no? Es un video muy, muy interesante. Júzguenlo ustedes, pero no sé. ¿Cómo ves? Pues los Montes Apalaches, de verdad, que ocultan muchísimas cosas como estas. Venga, pues. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Sí. En un episodio muy especial porque traemos una de las temáticas del misterio más grandes del mundo, sin duda. Uno de los temas que seguramente a ustedes más les han intrigado porque lo han visto por ahí en las redes sociales, como habrán visto pues en diversos videos de tanto de TikTok como de Facebook y bueno, aparecen en 1000 partes, ¿no? Hoy en día hay recopilaciones enteras de encuentros con entidades extrañas en los bosques de los Montes Apalaches. Hay muchas razones por las cuales se cree que esto está pasando. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a intentar revelar un poquito de todos estos misterios, claro, que tal vez se liguen a algunas teorías que muchos investigadores han propuesto en torno a este caso. Hablar de los Montes Apalaches como tal, la verdad, es también un poco englobar la mayoría de las historias de terror o bueno, de misterio que ocurren en Estados Unidos realmente, ¿eh? Sin duda. Yo acomodaría realmente en los Montes Apalaches toda esa cordillera como el epicentro de Estados Unidos, sí, del fenómeno, pues tanto no humano hasta paranormal también, ¿eh? Sin duda. De hecho, bueno, este lugar en general está muy conectado con muchas de las leyendas de, bueno, tanto de tribus nativoamericanas como de, bueno, otras tribus que tienen más antigüedad, incluso que no se sabe un registro exacto de dónde provienen. Ya hablaremos de estas míticas tribus que incluso son prácticamente leyendas para los Montes Apalaches. Pero lo que no cabe duda es que incluso el lugar como tal, o sea, es decir, el terreno donde pues, estas cordilleras se forman, pues es un lugar sumamente antiguo que ha dado muchísimo de qué hablar, justamente porque no se sabe con cuánta antigüedad exactamente cuenta pues las formaciones que se encuentran ahí. Es que estamos hablando de millones de años, ¿eh? Sí. Estamos hablando de millones de años. Sin duda. De hecho, bueno, por ahí se menciona una cifra, ¿no? 480 millones de años.
es cuando se empiezan estas formaciones a dar en esta región, por lo cual se cree que es uno de los lugares más antiguos del planeta, en los que se asentaron pues por lo menos las primeras tribus de seres humanos, o bueno, es lo que se puede llegar a pensar o creer. Realmente la historia nos cuenta que pasan por el estrecho de Bering, ¿no? Y cuando el ser humano era nómada, etcétera. Pero incluso todavía nos estarían sobrando muchísimos años. Y sin una certeza real, porque estos son puras teorías pues de las civilizaciones antiguas, pero realmente lo que ha englobado mucho el tema del misterio en los Montes Apalaches es una cosa que yo creo que se va a conectar con todas las teorías que hemos hablado últimamente de los seres extraños. Pero si quieren saber más, ya saben que como siempre los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, que se suscriban a este canal, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, mi abuelo Mike que va a estar atrás en los controles como Mygal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Pero bueno, Minor, a ver, ¿por qué los Montes Apalaches son tan misteriosos? Bueno, hay muchas historias, ¿no? Se habla desde encuentros con entidades pues a finales del siglo anterior que empezaron a suscitarse en la región de los Montes Apalaches, por lo cual agarró mucha popularidad. Casos que al ratito iremos tal vez revelando un poquito más como que en esencia de qué se trataron, pero sí, hablando desde hechos como el Mothman, incluso que son figuras hoy en día del misterio que las pueden ver incluso en la mercancía cuando se trata de hablar de críptidos o criptozoología. Sí. Yo creo que estas historias han sido las que más popularidad le han dado a este lugar, pero sobre todo hay una cosa que yo me he dado cuenta con los años que tenemos nosotros hablando de estos temas. El internet tiene todo que ver en este caso, sobre todo la documentación que ha habido, que yo estoy seguro que por lo menos el 90% de esta documentación es falsa. Pero los videos que circulan en internet desde años más atrás, no estoy hablando de la época de TikTok, sino años tal vez donde la plataforma de YouTube tenía más relevancia en los videos, en las historias y todo esto. Hay ciertos videos que se ubican en esta región y han sido los que más despertaron curiosidad con los años. Sin embargo, en aquel tiempo como que los Montes Apalaches eran simples leyendas de las tribus nativoamericanas, pero no tanto como del pueblo, ¿no? de las sociedades más contemporáneas. No hablaban mucho de que no te acerques a este lugar, no hagas ciertas cosas en este lugar. Esto empieza a surgir a raíz de que las comunidades de redes sociales y sobre todo los foros de internet, como por ejemplo Reddit. O 4chan, que empiezan a hablar de que en los Montes Apalaches hay encuentros con entidades extrañas y cosas que el mismo bosque crea para confundir a las personas. Es parte del gran misterio del mismo. Por ahí yo he encontrado, más allá de que estas historias que obviamente se hablan mucho, por ejemplo, de las cosas que no debes hacer en los bosques, no subas escaleras que están en los bosques, porque estas escaleras que aparecen en diversas partes del mundo y que nadie sabe el origen, nadie sabe por qué están ahí, pero lo que se dice es que no subas esas escaleras, ¿no? Eso no es de los Montes Apalaches como tal, pero siempre... No, eso es como más europeo, ¿verdad? De bosques europeos. Y en general, o sea, en general, creo que sí, por ejemplo, en Alemania hay diversas de estas escaleras que en la Selva Negra, por ejemplo, de Alemania, que es de las cosas más misteriosas que pasan en este lugar, es pues obviamente las entidades errantes, los fenómenos extraños de cosas que no tienen sentido que aparecen en el bosque. Los Montes Apalaches, pues de alguna forma acumulan esta serie de eventos y más, eventos anómalos, y muchas personas empezaron a registrar todo esto, empezaron a documentarse de que mira, pasó este caso aquí, pasó esto, están estos videos, y además hay quienes afirman que incluso hay letreros en esta parte donde que aparecen supuestas reglas. Yo soy uno de esos, ¿eh? Te digo porque antes de empezar a grabar yo le digo al menor, oye, hay letreros, ¿verdad? De eso que me vas a contar. Yo también he visto esas imágenes. Vamos a poner una de esas imágenes que aparecen por ahí en internet. Yo no sé si esto está en los Montes Apalaches, pero la verdad es que sí tiene algo de sentido por los casos que han pasado en este lugar. Sí, porque aquí, a diferencia de lo que estamos hablando de los bosques europeos, de las escaleras y estas cosas, en los Montes Apalaches, bueno, la cantidad de personas que desaparecen es muchísima. Muchísima. No es nomás así, vi algo, ¿no? Sí. No, hay cosas que se interfieren directamente. Y yo quiero decirle a la gente que de igual forma, si algún día les toca visitar pues estas regiones de Virginia Occidental o algo por la zona de los Montes Apalaches,
Yo sí tendría cuidado e intentaría por lo menos acatar ciertas normas de las que se mencionan en estos pequeños Pero letreros. son muchas normas, ¿o cuántas? ¿Cómo son? Por lo menos las que más se mencionan pues en estos foros, en diversas redes sociales, son 11 reglas las que se hablan, que son reglas muy simples de seguir, pero para los curiosos y las personas que somos medio juguetones con el tema, de repente sí se nos va y queremos hacer algo. Mira, número 1, y creo que esto es obvio porque también nos recuerda ciertas cosas que nos han hablado en torno a la demonología. Si escuchas a alguien decir tu nombre en los bosques, no lo escuchaste. Sal del bosque inmediatamente. Esa es la primera regla. Nada que llame tu nombre es algo bueno, y menos en el monte. Segunda regla. Si sientes que alguien o algo te está siguiendo, sal del bosque, pero sin correr. Ok. Nadie quiere ser una presa, ¿no? No. Yo lo que me quedo pensando, ¿estas reglas son de los Montes Apalaches o en general de todos los bosques, no? Sí, porque luego, bueno, esto yo creo que puede aplicar también en otras situaciones. Pero estamos hablando de algo que podría verse natural al principio, podría ser algo tal vez que se deba a la psique de las personas, o podría ser algo más. Y las reglas parecen tornar un poquito a que tal vez es algo más que no solamente nuestra psique, sino algo externo. La tercera regla es: si sientes que algo te está viendo, no lo busques con la mirada. La cuarta regla: si te pierdes en el bosque, no sigas al hombre que trae una lámpara, no es humano. Ahorita yo te voy a contar una historia que tiene que ver con lámparas también. Ok. Está interesante. Quinta regla: nunca pongas un letrero de bienvenidos en tu casa. Puede atraer entidades negativas en tu hogar. Así que aquellas personas que estén queriendo adquirir una una casita de campaña por allá. Perdón, una cabaña. Una cabañita por Sí. allá, pues no pongan este letrero de bienvenida. Esto de hecho me recuerda mucho a las tradiciones célticas también, Sí, de porque pues también como parte de las protecciones contra las entidades malignas, los duendes y todo esto, es no poner este tipo de letreros, y al contrario, incluso poner protecciones en tu hogar, como símbolos de runas, etcétera, ¿no? Es verdad, fíjate, no me acordaba de eso. Sí es cierto que hay muchas personas que creen una invitación a estos tapetitos. Sí, sin duda. Y bueno, pues sí lo son, ¿no? Totalmente, tiene todo el sentido del mundo. Por otro lado, la sexta regla es: no salgas de noche al bosque. Allá afuera hay cosas mucho más peligrosas que los animales salvajes. Séptima regla: bloquea las puertas y las ventanas de noche. Eso incluye bajar las cortinas. Vivir en un aislamiento, básicamente, ¿no? Pues por lo menos por las noches, ¿no? Sí. La octava, y esta es muy importante porque nos recuerdan a algunas leyendas latinoamericanas: no silbes en el bosque, no sabes qué criatura te puede escuchar. Y la novena regla es: si estás haciendo alguna excursión, no te salgas del camino marcado. Está marcado por alguna razón. Hay algunos casos que de hecho, por lamentables decisiones, que ahorita hablaremos de esos casos, no tomaron algunas de estas reglas que estoy mencionando y terminaron en circunstancias sumamente trágicas, incluyendo niños, mujeres de la tercera edad que no regresaron. Pero ahorita hablamos de eso. La 10ª regla es: nunca observes con mucho detenimiento los árboles del bosque. Puede que no te guste lo que te está devolviendo la mirada. Y la regla número 11 es: si quieres acampar en los bosques, asegúrate de hacer una fogata lo suficientemente grande para que dure toda la noche. Y no es para calentarte. Entonces, ¿para qué es? ¿Para asustar, ahuyentar, quizás? Sí. Okay, Algunos, bueno, de hecho esto viene mucho de las tribus Cherokee, que también ellos pues son creyentes de diversas, de diversas cuestiones que tienen más que ver con las ánimas, las entidades errantes y todo esto. Incluye incluso a las tradiciones que creen en el Wendigo o en esas criaturas míticas que podrían parecer críptidos, pero en realidad son entidades malignas. Corrígeme, ¿el Wendigo es de por acá, de los Montes Apalaches? El Wendigo hay apariciones del Wendigo en los Montes Apalaches, pero también en regiones más altas, que no están en los montes, sino más... más Canadá, por allá. Sí, aunque también los montes atraviesa parte en Canadá. Sí, cierto. Entonces, sí está conectado, y de hecho sí hay avistamientos, pero no directamente es solo de los Cherokee, sino también hay otras tribus que creen en estos seres. Yo los Cherokee, fíjate que por más que los escucho y obviamente hemos conversado de esto, pero
no termino de entender muy bien quiénes son los Cherokee. Como que Ujú. tengo muchas dudas de ellos. ¿Siguen ahorita activos, por ejemplo? Sí siguen activos. Fíjate que hay en esos años cuando todavía no estaban colonizadas, pues obviamente los Cherokee junto con otras tribus, bueno, estaban los Cherokee, los Shawnee, los Iroquenses y otras más que estaban en estas regiones, tanto de Virginia Occidental como las Smoky Mountains, que es donde están los Cherokees. Smoky Mountains. Hay volcanes ahí, me imagino. Sí, las Great Smoky Mountains, que es las montañas humeantes. Es un nombre que se le llama. No son volcanes, sino más bien. Creo que es un efecto por la neblina, un tema así, pero no estoy seguro si les dicen así por eso. Okay. Lo que sí es que así se llama la región, pues. Okay. En ese lugar, justamente, en las Great Smoky Mountains, es donde pasa uno de los casos más controversiales de los Montes Apalaches, que es el caso de Dennis Martin. Que Ajá. él es un chico que también pues estaba pasando la tarde con su padre, con algunos primos y en un momento de un camino pues haciendo el senderismo, rutinariamente como cada año lo hacían, el niño se desvía del camino, no acatando las reglas de los Apalaches y desaparece completamente. Empiezan a revisar la zona y se dan cuenta que no hay una forma, una zanja en la que él pudo haber caído, simplemente pues se dice que tal vez. Y el niño, pues, quiso hacer sus necesidades y dijo, me voy a orillar un poquito. Wow. Y como que se desorientó o algo pasó que el niño no regresó. De hecho, bueno, lo que se sabe es que ya después se encuentra, pero ya no está el niño, pues, con vida, ¿no? Entonces, hay muchas teorías en torno a ese caso, por ejemplo. Es que es un caso muy grande. Es un caso grande porque es de las desapariciones más extrañas de la historia. Sí. Sobre todo porque había varios adultos, había otros niños con él. El camino era un camino conocido medianamente tanto por su padre como por las personas que estaban ahí. Pero el punto es que Dennis pues desapareció aquel día y jamás regresó. Yo me encontré una teoría una vez que estaba bien interesante porque me gustó mucho. Era un comentario de una persona que respondía al caso de Dennis Martin en Reddit. Y esta persona decía que habían visto el caso de Dennis en un documental. En un documental en la televisión. Y su hija pequeña, que tenía como 12 años, 10 años, no me acuerdo, más o menos por ahí, dijo algo muy simple, pero que tenía demasiado sentido en relación a qué le pudo haber pasado. Y la niña dijo, tal vez solo quiso hacer popó. Y dijo, porque, bueno, después se encuentran parte de la ropa y, bueno, ciertos elementos como que raros, que dijeron, pero ¿por qué estaba así la ropa? Y no tenía signos de que alguien le hubiera hecho daño. Sí. Hay quienes mencionan que hay una presencia como de un Bigfoot o algo así. Es parte también de la historia, pero no es algo confirmable. Lo que sí es que encuentran al parte de su ropa y dicen, tal vez sí quiso ir al baño porque los niños pequeños pues, se quitan todo. Se quitan, por lo menos una parte de la ropa, ¿no? Y bueno, mucha gente dijo, qué gran teoría, ¿no? Como que de una niña. Dentro de la inocencia. De la inocencia. Niña, sí, claro. Bueno, y esa anomalía y esos casos, pues pasan en estas zonas de Great Smoky Mountains. Abundan. Donde, pues, realmente los Cherokee, pues, están en ese territorio, pero realmente hablar de que dominan todo el territorio, pues no. Porque son tribus que se asientan en ciertas regiones nada más, donde es posible para ellos, porque también los bosques son densos, son bosques enormes, que incluso son pues de cierta forma turísticos. Hay personas que han puesto acá en los comentarios que han visitado estos lugares y que han pasado ahí algún verano o algo, ¿no? Sí, es que bueno, tenemos que tener en cuenta que los Montes Apalaches no es este bosque embrujado con árboles, así con caras. No. Eso es un bosque, es una cordillera de montañas gigantescas. Lo que pasa es que es muy, muy grande. Y por lo mismo, por la, digamos, por la deformidad del mismo terreno, es muy difícil cartografiar y civilizar, digamos, de alguna manera, no construir, pues. Entonces, por eso se queda como muy intacto todavía la naturaleza de ese lugar. Por lo mismo, digo, es un lugar bellísimo, es un lugar muy, muy bonito
que por supuesto que también Y tiene enorme, ¿no? Y enorme. Es que no quiero que la gente piense que es un lugarcito. Pues, o Sí, sea, que hace que realmente llegas y ya estás en los Montes Apalaches. Ya es No. ahí nomás y ya. no, hay mucho. Monte Abarca muchísimo Ustedes territorio. pueden agarrar un mapa que lo vamos a poner aquí y vamos a seleccionar. Así, ahí está, es toda la cordillera, es toda la parte, digamos, de Estados Unidos. O sea, Sí, y realmente parte es de muy Canadá grande. también. Entonces, no piensen ustedes que es así como van a ir y van a encontrar algo, ¿no? O sea, es muy difícil. Por eso yo creo que en parte a veces es un poquito trampa en el término de anomalías. ¿Por qué? Porque obviamente que en un lugar que es tan grande, tan denso, tan complicado, van a pasar muchas cosas. Pero eso no quita lo interesante, obviamente. Claro, pero no, es que las cosas que pasan son muy son, locas, güey. son una locura. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de los Cherokee y por lo cual yo siento que siguen siendo importantes en la historia. Bueno, son diversas cosas, ¿no? Número uno, yo creo que el tema de la piedra Yudacuya, que este es como de los puntos más interesantes, también conocida como la Yudacuya Rock, que es una enorme roca cubierta de petroglifos, que Sí. son básicamente pues símbolos extraños pintados en esta roca que es bastante grande, tiene alrededor de 1500 grabados en sí misma, círculos, líneas, huellas, formas geométricas y símbolos que no forman parte de un lenguaje conocido. Eso es lo interesante y lo que muchos científicos e historiadores han analizado de la roca, pero nadie ha llegado a una conclusión como que muy, digamos que definitiva de este caso. El nombre proviene de una figura legendaria de los Cherokee llamado Yudacuya, justamente. Yudacuya. Era descrito como un ser gigante, peludo, de gran fuerza y con 7 dedos en manos y pies. En la tradición Cherokee, Yudacuya no era un monstruo nada más, sino una entidad muy antigua vinculada a las montañas, a la caza y al conocimiento primitivo del territorio. Habitaba las zonas más altas y boscosas lejos de los asentamientos y la piedra es considerada su marca, una señal que él dejó grabada en este lugar y de hecho por eso aparecen estas huellas tan curiosas ahí. En teoría él escribió en esa roca. En teoría él escribió o en teoría alguien más pues de alguna manera lo ritualizó o lo A mí me evocó. sorprende la poca información y la poca, digamos, las pocas fotografías que existen de esta piedra. Es como algo que no ha estado muy documentado y no sé por qué. Sí, es muy interesante, güey. Yo creo que hay alguna clase de hermetismo de la tribu de Cherokee en torno a la información que deriva de sus tradiciones. Bueno, porque hay muchas... y una roca firmada por su mismo Dios es muy sagrada como para que vengan. Y sabes, sí son muy herméticos con el tema. No se sabe demasiado de sus tradiciones. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Parece ser como que a raíz que ha pasado los años y como que el terreno también se ha vuelto un poco más turístico. Y yo creo que sobre todo por estos temas que de repente hablamos ahorita, como que a las personas les llama más la atención visitar los Montes Apalaches. Hay como hay una visita de misterio, o sea, muy activa hoy en día. Muchas personas van y documentan y hacen exploraciones urbanas y todo esto, últimamente más en Estados Unidos. Pero antes, pues era más que nada como en el caso de Dennis Martin, ¿no? Que iban y simplemente pasaban días de campo, de bosque, ¿no? Claro. Pues bueno, los estudios que hablan de esta roca que se le han hecho, porque sí se le ha podido hacer un datado aproximado, están los grabados entre el año 300 y el 1000 después de Cristo. Aunque algunos símbolos podrían ser incluso más antiguos. Eso significa que no sabemos exactamente quién lo hizo, ni en qué orden. Se me hace muy poquito tiempo, ¿eh? O sea, para lo que es la roca y lo que representa y la antigüedad de las costumbres de estas tribus, se me hace como muy poquito. Y yo creo que puede estar conectado con otra cosa de la tradición Cherokee, que también mencionan ellos. Y no estoy seguro si sea parte de lo mismo, pero sí estoy seguro que parte de este datado tan extraño que no tiene sentido como lo dices, porque pues obviamente que los colones llegan pues muchísimos años después, Claro. pero de todas formas sí te quedas pensando, pues esas tribus por lo menos sí tendrían por esos años o algo así. No sabemos exactamente, pero lo que sí es que por lo menos la tribu de los Cherokee habla de que sí hubo alguien antes que ellos. Y era un pueblo que se menciona, o es una historia que es dentro de la tradición, que le llaman el pueblo de los ojos de luna.
el pueblo de los ojos de luna, que nos suene bastante peculiar, no es casualidad, porque realmente sí tiene que ver con eso que están pensando. Ellos están antes de los Cherokees. Antes. Imagínate. Ellos fueron los primeros pobladores de los Montes Apalaches. ¿Quiénes eran exactamente? Pues no lo sabemos, pero eran seres de baja estatura, de piel muy clara y ojos extremadamente sensibles a la luz solar. Pues que les suena. Exacto. Uh-huh. Y por esto mismo, ellos principalmente sus actividades eran de noche. Hay quienes incluso han pensado que tal vez estos seres con este físico, estas características pues raras que derivan de un gris o algo así, tal vez eran seres que no toleraban el estar en la intemperie, que tal vez y estos habitaban en lugares remotos como las cuevas de los Apalaches. Por lo mismo. Justo como a lo mejor el video que con el que vimos ahorita. Exactamente. Okay. Esa es una de las partes interesantes de este tema, porque creo yo que hila muchos de los puntos que yo creo que que pasaron y han pasado en los Apalaches. Número 1, estos videos, estas cosas raras que se han documentado. Número 2, las tradiciones cherokees antiguas y la conexión con los seres más antiguos que ellos, que no propiamente dicen que son del espacio, pero hay quienes creen que realmente, pues sí lo eran, pero hace mucho que lo dejaron de ser, como que tienen tanto tiempo viviendo en la Tierra que ya son prácticamente terrestres. Los Cherokee dijeron que antes de su llegada, estos seres pues se asentaron en estas montañas, al igual que el Yudacuya. Esa es la parte que yo digo, puede tener una conexión, o sea que tal vez sí coexistían estas entidades, sí, ¿no? O estos seres tal vez gigantes es lo que te iba a decir, con seres intraterrenos o algo así. Es muy diferente la descripción del Yudacuya con cualquier ser de los ojos de luna. Totalmente diferente. Yo creo que eran seres que previo al ser humano, previo a la colonización, era más común verlos en estos lugares y hoy en día se manifiestan solo a ciertos visitantes. Por eso mismo cuando se habla, por ejemplo, del Bigfoot, yo creo que se está hablando de un Yudacuya o de estos seres. Aunque realmente se cree que tal vez era un gigante o algo así, más apegado a un gigante que un Bigfoot. Pero yo sí pienso que a lo mejor interpretación de la época. Ajá. Pero bueno, muchos asocian pues estos muros de piedra que estaban repartidos en zonas de Georgia, Carolina del Norte y Tennessee, sí, con que antes pues estuvo una civilización más antigua que las tribus como los Cherokee. Sí, y más grandes y más fuertes. Sí. De hecho, el más famoso es el muro de Fort Mountain, que es una estructura de piedra seca que no encaja claramente con las técnicas Cherokee conocidas, ni con otras de las tradiciones que estaban por la zona. Para la tradición oral, estos muros no fueron construidos por los Cherokee, ellos mismos lo dicen, sino por un pueblo anterior, más antiguo y ya desaparecido. Los ojos de luna eran descritos como hábiles constructores, silenciosos y organizados. Los muros, según la tradición, no eran defensivos en el sentido clásico. Eran límites marcados de territorio y quizá refugios contra la luz solar. Cuando los Cherokee llegan a la región, los relatos de conflictos directos empezaron a suceder. No se describe tal vez como un conflicto bélico como tal, no, pero una serie como de confrontamientos que hubo que culminaron con la expulsión de los ojos de luna de la región. La razón principal de este conflicto, según la tradición, fue territorial totalmente. No que hubiera algún tema directo, sino que simplemente se querían asentar ahí por las condiciones mismas del lugar, de los recursos. Los Cherokee pues llegaron a poner territorio ahí. Y los ojos de luna no se adaptaron a este combate diurno, por lo cual pues perdieron evidentemente de forma física contra los Cherokee, que eran mucho más hábiles, eran más feroces y por supuesto más adaptados al entorno terrestre. Finalmente, pues los ojos de luna fueron derrotados y expulsados hacia el oeste, desapareciendo de la región montañosa, y después de eso no volvieron a ser vistos, o por lo menos no como creemos. Al oeste. Interesante. No sé, pero ¿y qué pasa si se fueron abajo? ¿Qué pasaría? De hecho, mira, una de las grandes cosas que a mí me llamaban la atención de los Montes Apalache, porque más allá de estos casos de desapariciones que son extremadamente anómalas, ¿no? O los videos o las historias de los críptidos como tal,
pues yo me interesé como, bueno, ¿por qué los Montes Apalaches? ¿Por qué se creó esto o qué implicaciones tiene esta singularidad geológica con este montón de cosas que pasan por aquí? Sí. Ustedes no lo saben, pero antes de empezar a grabar estábamos hablando un poquito, Minor y yo, acerca de todos los casos como de misterios que han pasado en bosques y resulta que la mayoría han pasado en los Apalaches. Fue como una sorpresa. Dijimos, ay, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? Ah, pues eso pasó en Virginia Occidental. Y varios ejemplos, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué tiene que haber una razón, no? Esto que mencionas de este conflicto que hubo y de la expulsión de una especie que parece ser como fuera de nuestro planeta, tiene relación con una de las más grandes teorías que podrían explicar todas estas anomalías de los Montes Apalaches. Sí. Y es una teoría que se llama el Hot Blob. Hot Blob, así tal cual. El Hot Blob, de hecho, es una anomalía térmica. O sea, es algo que pasa, ¿no? Es una anomalía térmica profunda del manto terrestre. Esto fue detectado a lo bajo de los Montes Apalaches. Y bueno, básicamente no es como tal magma activo, ni es un volcán oculto. El Hot Blob o este fenómeno geológico es, digamos, como material del manto más caliente de las capas de la Tierra y también menos denso de lo normal al mismo tiempo. Como una casualidad geológica, se podría explicar, ¿no? Okay. Que de repente asciende desde las capas más profundas. Y eso es lo que hace como que se hagan las cordilleras, que se hagan las montañas, ¿no? Desde el punto de vista científico, esto como tal no debería de causar terremotos ni erupciones. O sea, no es un lugar como, digamos, la falla de San Andreas. No, es algo todavía más antiguo. Es un remanente, de hecho, de procesos tectónicos antiguos, básicamente, ¿no? Afecta levemente la estructura de la corteza. Desde este punto de vista, pues se entiende, ¿no? Sin embargo, desde la óptica pues, del fenómeno o de la conspiración, la historia ahora sí que es muy distinta, porque se desarrollan varias teorías, ¿no? Con respecto a esta realidad, vaya, porque esto es una realidad científica, esta anomalía geológica que existe en los Apalaches. El Hot Blob, como teoría número 1, el Hot Blob, algunas personas lo podrían decir como el generador de las zonas de alta extrañeza. Ahorita les voy a explicar por qué. Una de las ideas más repetidas es que el Hot Blob altera los campos electromagnéticos locales. Esto, como una interpretación, digamos, de lo paranormal o de lo que está fuera de nuestro entendimiento, es que genera cambios que podrían afectar la percepción humana. Sensaciones comunes que se reportan en los Apalaches. Okay. Desorientaciones, paranoia, pérdida del tiempo, sensaciones de presencias y todo esto. Esto obviamente se asocia con la increíble cantidad de casos que hay en los Montes Apalaches de apariciones, de sombras humanoides, de voces, como lo decías ahorita, voces sin fuentes provenientes de ningún lado, fallos eléctricos de los aparatos como brújulas, etc. Esta teoría obviamente conecta el Hot Blob con los llamados dim places, o los lugares donde la realidad parece adelgazarse. Es un lugar que está en la línea, ¿sabes? Okay. Y bueno, se deriva, dicen, que por esta anomalía geológica. Hay otra teoría que dice que los Montes Apalaches, y gracias a esta anomalía geológica, se puede considerar los Apalaches como un punto de contacto interdimensional. Y de hecho, uno de los que han estado más involucrados en las investigaciones de este lugar, pues es el señor Jacques Vallée, que es un señor que quiere irse por la vertiente interdimensional para explicar algunos de los fenómenos y de los casos pues, más anómalos en la historia de la humanidad. Nada más eso, ¿no? Sí. Aquí entramos ahora sí que en un terreno más oscuro, porque algunos investigadores sostienen que el calor profundo de esta tierra, de este manto, más la presión, más los minerales específicos en esa zona, que produce esa zona, es igual a las condiciones para distorsionar el espacio-tiempo.
Nada más que eso, fíjate, Sí. es muy fuerte. Eso implicaría, por supuesto, portales espontáneos e inestables. O sea, por eso es que no se ha llegado, como digamos, a, a- a descubrir un portal como tal y mantenerlo abierto. De hecho, Sí. Montauk pasa por ahí, poquito. Sí. Pasa por estas cordilleras. Entonces, en Montauk, para los que a lo mejor no se acuerdan, que Montauk bebe mucho de internet, así como lo dijiste ahorita, que muchos de estos documentos a veces vienen inspirados o vienen desarrollados por personas en portales de internet. Sin embargo, lo que pasó en Montauk parece asociarse muchísimo a cosas quizás sí pudieron pasar, Sí. pero que, bueno, se les perdió la pista, los documentos se silenciaron, etcétera, ¿no? En este proyecto también, y en los Montes Apalaches, también se enlistan entidades que no pertenecen al plano físico convencional. Por ahí hay algunos personajes, que a lo mejor ahorita hablamos un poquito de ellos, Sí. que se han ganado el corazón de la cultura pop, ¿no? Sí. El Mothman, el monstruo de Flatwoods, Sí. varios entidades que llamaron mucho la atención y que fueron, ahora sí que avistamientos de una noche nada más. Sí, incluso estos famosos videos, ¿no? Ándale. De los Nightcrawlers, por ejemplo. De estos que son como los piecitos que Sí, caminan, que ¿no? son captados por cámaras Pasan de los casa. Apalaches también. Sí. No lo puedo creer. Sí. Y es que, realmente muchos de esa documentación, de esos films que aparecen en internet, yo la verdad es que no sabía que muchos de ellos, hasta que te metes a buscar realmente, pues provienen de estas regiones, ¿no? De que Sí. Virginia Occidental, Great Smoky Mountains, todo esto que está por estas partes de Estados Unidos, es donde mayormente se concentran esta serie de anomalías, incluso por el fenómeno de Missing 411, gran parte de lo que pasa, pues pasa en esta región también. El tema de las cuevas, que es justamente la teoría 3 que se desarrolla a través del entendimiento de la anomalía del hot blob, ¿no? Que es esto justamente de la activación de una red subterránea antigua en los Apalaches. Porque, bueno, los Apalaches son una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Sí. ¿Cuánto dijiste ahorita? 400 millones. 80 millones, O sea, 480 millones es de años. muchísimo tiempo. Obviamente, las cavidades que se han creado ahí han permanecido ahí muchísimo tiempo. Y de hecho, conforme va avanzando la tecnología y conforme va avanzando también ciertas fallas tectónicas en el terreno, ha abierto cuevas que han estado millones de años cerradas también. Entonces es muy, muy interesante. En el hot blob se supone que este hot blob, habría reactivado cavernas profundas que estaban selladas. Algunas que no eran naturales, por ejemplo. Sí. Y dijeras tú, bueno, ¿cómo no van a ser naturales? Y ahí es donde me remito un poquito a la historia de los Cherokee y de los hijos de Luna, pues, de ojos de Luna. Uy. Imagínate. Yo creo que sí puede estar conectado, como dices, y sobre todo que desate esa serie de cuestiones que no tienen sentido. Como si todo se ocultara en este lugar, o como que gran parte de las cosas que llegan a pasar tuvieran que pasar en esta apertura, ¿no? En esa apertura, en ese lugar donde hay una grieta espacio-temporal o dimensional en ese sentido. De hecho, la cuarta teoría, que es la más radical de todas, es la más extrema de todas, propone que la Tierra es un sistema consciente. Fíjate, es un sistema consciente, es un ser, digamos, ¿no? Y el hot blob, o sea, el espacio de los Montes Apalaches, que bueno, son muchos kilómetros, se consideraría como un nodo activo, como una zona despierta, ¿sabes? Como un momento en el que la realidad, como dije ahorita, un lugar en el que la realidad está adelgazada, un lugar en el que pasa de todo. Y bueno, es verdad, la cantidad de casos que ocurren en los Montes Apalaches no es ni medio normal, pues. No, y de hecho las cuestiones, yo creo que la parte más sencilla, o por la cual a lo mejor pueden tomar fama estos espacios, es sin duda por la cuestión de las desapariciones, ¿no? Porque luego es algo que termina en registros policíacos y las personas empiezan a cuestionarse por qué nunca se resuelven los casos que pasan en los Montes Apalaches. O sea, porque justamente en este lugar es donde es raro que se sepa realmente qué pasó con esta persona, ¿no? Ahorita te dije el de Dennis Martin, pero hay otros casos que se hablan bastante.
sobre todo por esta nula resolución que tienen en el sentido de que Sí, qué claro. pasó, más allá de que sí se encuentra la persona, pero no se encuentra como se esperaba. Hay una persona llamada Geraldine Largay que, bueno, en aquel momento cuando en el 2013, no hace mucho tiempo, fue el 22 de julio del 2013 cuando pues ella se encontraba específicamente en el Appalachian Trail, que es básicamente una de las regiones donde más se hace senderismo en los Apalaches, específicamente en la región de Maine. Ella tenía 66 años, era una enfermera retirada y llevaba tiempo preparándose para completar el sendero por secciones. Y esto le iba a tomar tal vez algún tiempo para hacerlo, pero ella, con todo el consentimiento de su pareja en ese momento, su esposo, decidió emprender pues esta caminata, con toda la misión de tal vez como un reto personal, Claro. pero con todo el conocimiento que llevaba su celular, llevaba varias cosas como por si cualquier cosa pasaba, ella de alguna forma podría comunicarse y podría pues decirle a su familia que estaba bien o estaba mal. Sí, o necesitaba 2014 no es 2013, sí. 2013 Sí, no es tan sí, antiguo, realmente o sea. sí había forma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que igual, aunque las cosas las planees, muchas veces no salen como quieres. Así Y es. sobre todo porque la naturaleza es muy feroz. Pero bueno, Geraldine, se dice que en esta caminata se salió solo unos metros para atender pues una necesidad fisiológica, no se especifica, pero pues es algo que regularmente los senderistas hacen. Se tienen que salir para no contaminar la zona donde están caminando las otras personas que van a caminar en otros días. Y aunque fueron pocos metros, se dice que a partir de ese momento, cuando ella voltea a ver el sendero ya no estaba. Ya Qué no miedísimo, supo, güey. no se ubicó, se desorientó totalmente. No. Empiezas a ver árboles, y de repente no sabes ni dónde estás parado. Dicen que los bosques son de los terrenos más claustrofóbicos que existen Me de imagino. la naturaleza, ¿no? Me imagino. Es que es muy fácil perderte. Es muy, muy fácil. Yo, la verdad, solo he tenido la oportunidad de visitar uno así, un bosque bien. Sí, yo creo que pero no lo considero. Sí, yo creo que ¿Sabes? uno, así como de este tipo, yo creo que uno. Y un día, y no me salí de un sendero que era sumamente turístico, pero sí me di cuenta de la La escala, pues Sí, imagínate. de la escala que tienen. Simplemente tú te adentras un poquito a la parte donde están los árboles y aunque sea pleno día, está totalmente oscuro. Es una locura. Te puedes desorientar súper fácil, o sea, te das cuenta muy rápidamente. Y sobre todo, pues si no hay carretera cerca, si no hay como... Ruido. No hay con qué orientarte, pues. Y más porque también pierdes eso, la noción de dónde está el sol, o sea, como que muchas cosas que no, a lo mejor no tomamos en consideración, pero es fácil perderse. Qué miedo. Y bueno, en ese momento, pues ella le pasa esto, empieza a perder la orientación. Y aquí es donde muchos habitantes de la región mencionan la llamada teoría de los senderos falsos de los Apalaches. Que muchos dicen que hay caminos que parecen senderos, pero realmente no lo son. Rutas que están apenas marcadas, aperturas entre árboles o trazos naturales que imitan un camino real y llevan a quien los sigue cada vez más lejos del sendero principal. Y yo creo, esta parte muchos lo toman como algo o que el bosque te crea psicológicamente o que realmente pues tu mente las crea, ¿no? Pero El hot blob. sí, ¿Tú qué piensas, por ejemplo, del hot blob? Ahorita no me dijiste. yo creo que sí creo que hay algo que los bosques quieren hacer o bueno, como de cierta forma, como dijiste, como que tienen vida, ¿no? Como que tienen algún tipo de actividad inteligente o algo así, entre comillas. Es que sí es muy complicado relacionar digamos, una falla o una anomalía geológica con estas cosas. Como, ¿por qué eso tendría que producirme a mí alucinaciones, desorientaciones? Bueno, pues sí lo hace, ¿no? Sí, Sí lo hace. y de hecho es muy fácil imaginar, por ejemplo, que estos senderos sean a lo mejor formados por paso de animales, de cierta clase de animales que pasan por ahí. Y tal vez tu cerebro en ese momento, por tanta saturación de lo mismo, de estar viendo pues el bosque, los árboles, empiezas
ya confundirte y tú mismo no a definir lo que es el sendero y lo que no es o cómo se ve, ¿sabes? O sea, puedes perder esa noción. Pero yo no sé si ese efecto psicológico como tal sea algo intencionado del bosque o que tu mismo cerebro como sistema de defensa, ¿no? No sabría ni siquiera que eso sea, Claro, porque no es claro. supervivencia, al contrario, te estás Ajá. llevando a la ruina, ¿no? El punto es que estos casos pasan muchísimo. O sea, las personas confunden el sendero real con senderos falsos y hay quienes creen que estos senderos son generados por la entidad que es el bosque, ¿no? O que tu mente los crea. Ahí sí que depende de cada quien Sí, lo que quiera sí. creer. Pero se dice que a Geraldine le pasó esto. Con el paso de las horas empezó a sentirse realmente perdida. Al principio estaba muy serena y dijo, no pasa nada, ahorita encuentro el camino, pero lo encontraba uno y no era. Y así se Ay, fue. no. Y aunque pues intentaba ella de alguna manera gritar o lo que sea, pues se dio cuenta que nadie le iba a escuchar. Y dijo, bueno, creo que lo más lógico en este momento, está oscureciendo, creo que lo más lógico es montar una tienda de acampar y pues quedarme en un punto fijo para ver si Sí, alguien pasa por aquí. Ujú. Porque si sigo caminando, tal vez si llego me pierdo más, ¿no? Sabes, me adentro tanto que ya ni siquiera va a haber civilización que me vea en días, semanas, meses, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, Geraldine llevaba su teléfono móvil, como te lo dije al principio, pero no tenía señal. Pero sí tenía batería. Y durante los días siguientes escribió mensajes de texto y notas dirigidas a su esposo y a los servicios de emergencia. En ellos deja claro que se perdió, que está dentro de su tienda y que no puede moverse y que necesita ayuda. Es por eso que se sabe pues Toda la mucho historia. del caso. Obviamente que en los mensajes se ve como que no escribe de forma así como que ayúdame, no, o sea, estaba como intentando mantener la calma, diciendo pues aquí estoy bien y pues necesito que me ayude alguien porque pues no hay nadie, ¿no? Me perdí. Claro. Habla en algunos de los mensajes que pues sí está ya pasando por un poco de hambre, de debilidad y que está como desesperada por ya salir y por llegar a su casa. Y obviamente que pues pasaron los días y Geraldine no llegó al punto acordado donde su esposo estaría. Se desplegó una búsqueda amplia de guardabosques, voluntarios y todo, ya sabes, ¿no? Todo el equipo de búsqueda. El operativo duró semanas y cubrió todos los senderos posibles, campamentos y zonas cercanas. Y los equipos, pues básicamente se dieron cuenta que no la iban a encontrar nunca. En ese momento se dieron cuenta que Geraldine pues ya había desaparecido para siempre. Ay, qué Y bueno, terror. la historia no termina ahí porque se dice que Geraldine permaneció en su tienda hasta el final. Nunca abandonó su punto. Y tan así se sabe porque en octubre del 2015, 2 años después, un topógrafo encontró pues restos de lo que parecía ser pues Geraldine. Y sí, justamente. Se determinó que, según el forense, que sobrevivió al menos 26 días después de perderse. Ingazo. Y la tienda estaba a menos de 3 kilómetros del sendero. A menos de 3 kilómetros. Estaba muy cerca. Pero ¿cómo te pierdes 3 kilómetros, no? Sí, eso también es pues fácil, ¿no? Yo creo que es ahí donde radica el misterio. Pues sí es cierto, es fácil cuando uno quiere reorientarse y en realidad se está alejando más. Este es un ejemplo claro. Verlo de esta manera como en retrospectiva, pues como que, 3 kilómetros nomás te faltaban. Pues sí, pero pues ¿cómo, no? Es a lo que me refiero con esa regla, ¿no? De no te salgas del camino. Ay. Y estas son las cosas que pasan, ¿no? Ujú. Hay muchísimas historias de cosas raras, pero sobre todo estas historias que son como las historias tal vez más humanas, entre comillas, son las que te dan terror. O sea, la verdad es que sí dan mucho miedo. Bueno, esta historia sí entra un poquito en lo normal, digamos, ¿no? De perderse en un bosque. Exacto. Pero hay historias que sí se alejan. Totalmente. Se alejan muchísimo. Y de hecho, yo te quiero contar una. Ajá. Esta pasa en el norte de Georgia. Esta también fíjate, en 2011. Me quise enfocar en modernas, ¿no? Porque dije... Y realmente es, creo que, bastante moderno el registro.
Sí, está muy actualizado. Sí. Qué miedo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fíjate, no es como tal un caso de una noche que le pasó a alguien, sino es más bien como una anomalía persistente que existe en los Apalaches. Y que esto ha sido detectado por varias personas que conocen bien el bosque, que saben, pues obviamente, reconocer las cuevas, las minas, los respiraderos naturales, las corrientes térmicas, bueno, todo lo que tiene que ver con el bosque, pues, ¿no? Ujú. Las zonas implicadas de lo que te voy a contar se concentran básicamente en áreas montañosas del norte de Georgia, dentro y el alrededor del Blue Ridge Mountains, especialmente en sectores menos transitados de por ahí. Son regiones que sí, son ricas en piedra caliza, en granito antiguo, están atravesadas por fallas menores, con historial de minas abandonadas, bueno, un lugar que sí en algún momento estuvo poblado y que está muy rico en recursos como tal, ¿no? Ujú. Justamente ahí es donde surge el problema, porque estas cavidades, son unas cavidades, no figuran en ningún registro como tal. Son cavidades que expulsan calor, güey, Ujú. del dentro. Ok. Algo interesante que se conecta con el hot blood. Algunas personas dicen, bueno, es nada más respiraderos del hot blood, pero no, es algo más, porque el primer reporte de esto, eh, que es como un reporte consistente, proviene de dos cazadores que estaban por ahí. Estaban tratando de encontrar ciervos, perdón. Este, eran de la zona, ahí vivían, tenían su casa y todo. Y de repente, bueno, la temperatura ambiental rondaba los -2 grados centígrados, mientras ellos estaban pues ahí, ¿no? Con sus pistolas y todo. Ellos seguían el rastro de los ciervos y de repente uno de ellos notó algo imposible. Del suelo estaba emanando vapor, había vapor que estaba subiendo. Ujú. Cuando se acercaron, de repente el aire que emergía de ese lugar era notablemente más caliente. Tenía un olor entre metálico y húmedo. Ok. Algo muy poco, digamos, común en un bosque. ¿Qué huele así en un bosque? Sí. Además, y esa es la parte más extraña, esta zona en la que estaba saliendo el aire y el olor también generaba en el piso como una pequeña vibración. Algo estaba abajo, ¿sabes? Ujú. Era perceptible incluso, fíjate, con las botas de alguien que va a cazar a -2 grados centígrados. Imagínate, güey. Nosotros podríamos describirla como una vibración leve, pero en realidad yo creo que era una vibración que sí se sentía, pues, ¿no? Sí. Eh, en este punto, los cazadores eran dos. Llevaban un perrito y el perrito no se quiso acercar a ese lugar. Ok. Cosa que también es muy, muy importante en el caso, ¿no? De repente, un tercer cazador que iba, que escuchó la historia de sus amigos, que se sentía así, no sé qué. Bueno, este tercer cazador llega a días después, con un termómetro analógico y dijo, no, pues vamos a medirlo, ¿no? Sí. Lo introdujo parcialmente en la grieta y de repente notaron en ese momento, pues estaba a -1 ese día, esa noche, ¿no? Ujú. La temperatura que emergía de ahí rondaba entre los 18 y los 21 grados centígrados. Ok. Muy, muy grande, muy caliente, Sí, muy mucha diferencia. templado, vaya. Ajá. Ajá. No era algo tibio, pues. Era aire templadito, ¿no? Después, un grupo de 3 personas que igual escucharon la historia, acamparon ahí a menos de 100 metros de la zona de esta que estaba caliente. Y esa noche ocurrió algo que todos describieron igual. No se escuchaba ningún insecto, ninguna ave y ningún nada. Era un silencio absoluto en medio del bosque. Ujú. ¿Cómo puede ser eso posible? Es como el Oz Factor, ¿no? Como este que hemos hablado, ¿no? Y es algo que pasa en los montes Apalaches muy seguido, ¿no? El hecho de, ¡fum!, se enmudece todo. Ujú. Entra el silencio Es como si absoluto. entraras a otra Ajá. dimensión en este Ajá. espacio. A un espacio, ajá, en el que no hay sonido. Muy extraño. El bosque se apagó acústicamente durante casi 1 hora, dicen las personas. De hecho, uno de ellos caminó sin darse cuenta sobre el punto cálido y justamente ahí sintió un mareo inmediato, justo cuando pasó. Algunas personas dicen, bueno, fue el shock térmico. Ajá. Pues lo que sea, pero es que no debería de estar
existiendo ese shock térmico, ¿sabes? Al alejarse, el efecto desapareció por completo. En primavera del 2011, un explorador amateur intentó ensanchar una de estas aberturas, o sea, como excavarla más entre las rocas para introducir una cámara y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué estaba pasando por ahí? Cuando lo hace, el flujo de aire aumentó brevemente, como si hubiera generado una respuesta a aquello que estaba abajo, y se percibió, dice la persona, con un golpe de aire caliente, como una ráfaga, ¡fum! Así. Ajá. El olor metálico se intensificó y la cámara, desgraciadamente, registró pura oscuridad, puro movimiento, ruido blanco, y no había ninguna imagen reconocible. Minutos después, este explorador sufrió náuseas, vomitó, justo ahí al lado como de este lugar que estaba caliente. Vomitó, sintió náuseas, mareos y abandonó el intento. Y ya dijo, ya. Y nunca volvió a intentar, como digamos, medir esta anomalía. Ya después, los investigadores locales ya hicieron su trabajo, hicieron sus pruebas del terreno, etcétera, y varios de ellos dieron algunas explicaciones. Sin embargo, bueno, como siempre, no coinciden del todo. La número uno, yo creo que es la que todos nos estamos imaginando, pues es un respirador volcánico, simplemente, ¿no? Sin embargo, no hay actividad volcánica en la zona. Minas, alguna mina que estaba por ahí, no sé, tampoco, no coinciden con los mapas históricos de las minas que se estuvieron explorando y explotando en el siglo XX. Cuevas catalogadas tampoco, y respiradores animales tampoco, mucho menos, pues, ¿no? De entrada, si fuera algo, digamos, animal, no alcanzaría esas temperaturas. La constancia térmica de este lugar es lo más inquietante del caso, porque no fluctúa, no es como algo que está respirando, es algo que es constante, como, digamos, algún tipo de chimenea de algo que esté manejándose abajo. Y de hecho me recordó muchísimo aquel de Siberia, ¿te acuerdas? Las cúpulas estas que también se encontraron en bosques en el Valle de la Muerte. Sí. En el que los animales no se acercaban, olía también a metal, y algunas personas encontraron como unas cúpulas de metal que estaban calientes también. Y también me recuerda mucho algo que sí pasa en esta región, que en Pensilvania, en Centralia, que esto sí es debido a un efecto, pero no es un efecto, no es una cuestión geotérmica, sino más bien es una... Es un incendio de una mina de carbón. Exacto. Sí. Que, bueno, muchos le dicen el Silent Hill de la vida real porque está inspirado, ¿no? El escenario en esa... Pues Centralia también están los Montes Exacto, Apalaches. sí. Pero, por ejemplo, de hecho, hay personas que han contrastado esto de los, como, digamos, aires calientes. Sí. Ráfagas cálidas de los Montes Apalaches con Centralia. Y dicen, bueno, a lo mejor se está incendiando, como te digo, alguna mina abajo. Pero no, pues no coincide. No hay una correlación directa. Además que en Centralia se ve la llamarada no de fuego, de humo. De humo, hay mucho humo. Sí, y aquí no hay. Incluso se tuvieron que ir de la ciudad. Por eso curioso quedó el caso ese, ¿no? De Centralia. ¿Sí? Es que realmente sí es un Silent Hill. O sea, realmente es un lugar abandonado con que parece así posapocalíptico, ¿no? Sí. Pero está muy curioso y yo creo que sí puede todo esto deberse tal vez a alguna cuestión que esté conectada a algo que pues nos encanta en este canal, que es la ufología. Yo siento que poco se habla de la ufología en los Montes Apalaches, a pesar de que realmente todas las anomalías se pueden conectar con la ufología. Yo sé que de repente sí somos muy insistentes con que la ufología está conectada con casi todo, pero es que la verdad los Montes Apalaches también tiene una parte que sobre todo tiene que ver con las luces de las montañas Brown, que es lo que más se habla, ¿no? De esta región también fue, digamos que de las que más se ha estudiado en términos de ovnis, porque hay unas misteriosas luces que se empezaron a documentar desde 1913. El Servicio Geológico de Estados Unidos presenció estas luces y decidió empezar a hacer un registro de estas mismas como algún tipo de, tal vez, de efecto, no digo que de ovni como un platillo volador, pero sí como alguna cuestión ahí
atmosférica anómala que se estaba presentando en las montañas Brown. Ya dices eso que nos sale el gas, ¿no? Y sale el gas y son gases Pero la que verdad se es que tú ves las condensan. imágenes y dices, pues que esto es un ovni. Es un ovni. Y de hecho, bueno, a partir de esta observación, que fue una observación legítima por un servicio de Estados Unidos, muchas personas se dieron cuenta que ya no eran invenciones locales, porque antes sí se hablaba, obviamente, que hay cosas que están en las montañas. Y esto no solamente pasa en las montañas Brown, obviamente, pero es donde mayormente se ha registrado y se ha corroborado con institutos oficiales de Estados Unidos, y que de hecho pues han dado pie a que hay múltiples orbes, múltiples cosas con diferentes formas y comportamientos aparentemente inteligentes que se manifiestan pues en las montañas Apalaches. Wow. Y yo creo que pueden tener que ver con lo que hemos estado mencionando, tanto esto que mencionas, pues de esta apertura, ¿no? De estas cuestiones, Sí, a estas anomalías que parecen como, pues sí, tal vez esta es la grieta de algo que está Imaginas. avecinándose como, no sé, como alguna dimensión o algo que está abriéndose en este portal, o que ya está abierto, y de cierta manera se manifiesta a través de relatos extraños y de avistamientos que sí hemos dicho ya todo el episodio que hay muchas cosas, no hemos dicho mucho de eso, pero hay cuestiones tan raras, tan extrañas, que incluso se habla, por ejemplo, de que los animales en este lugar no siempre son animales. Hay leyendas, hay leyendas urbanas que hablan de por ejemplo, los Naut Deer, que son los que son seres que parecen ser como ciervos, pero en realidad no lo son, porque en estas cámaras de caza que se instalan en diversas zonas de los Apalaches, se han captado algunos de estos comportándose de maneras extrañas, es decir, de manera humanoide, antropomórfica, o sea, que toman esta característica bípeda y se comportan como diferentes. Y hay quienes dicen es que esos son disfraces, son imitadores. Y estos mismos que te hablan con voces de personas conocidas, puede verse al mismo tipo de ser. Nadie sabe qué son, pero hay quienes creen que son como una especie de changelings o algo así. Se habla mucho de eso, pero no se sabe demasiado al respecto. Son meramente leyendas urbanas. Lo que sí hay y lo que sí hay historias son los registros escasos que hemos hablado en otros episodios, pero me gusta remontarlos, sobre todo porque en este episodio es donde estamos hablando de este lugar, donde pasaron 3 de los eventos más importantes, no solamente en términos de ufología, sino para, yo creo que, criptozoología y misterios. O sea, en general, de verdad que hablar del monstruo de Flatwoods es una de las cosas principales cuando te adentras a estos temas. Digo, hasta mercancía hay de este monstruo. Es lo que decía, como que lo ha cogido muy bien la cultura pop, sí, al de Flatwoods y al Mothman. Hasta su festival tienen cada uno. El de, nada más para ponernos en contexto, ¿qué es lo que pasa y por qué están unidos? Sí, hay mucha gente que no conoce la historia. ¿Por qué se conectan, no? En el 1952 es cuando pasa el primero de estos eventos, que son 3 eventos, por eso lo digo. Y a lo mejor el segundo no lo conocen tanto, aunque sí, nosotros sí lo hemos mencionado. Pero bueno, deberían de saberlo. Deberían de saberlo, pero tal vez no lo han visto, entonces, bueno, ahorita se los comento. Pero bueno, el primero pasa en 1952 y esto pasa en Flatwoods, en el pueblo. Es una zona, evidentemente, como todos los Apalaches, boscosa, con colinas y todo esto. Estamos en plena época de la oleada OVNI del año 52 en los Estados Unidos. Este año fue particularmente uno de los más importantes en términos de ovnis, porque pues hay una serie de avistamientos registrados ese año concretamente, y como en aquel tiempo Flatwoods no era un pueblo turístico ni tampoco un centro urbano como de alta movilización, no había mucha información en torno a que si realmente ahí se habían avistado ovnis o algo así, pero eso se iba a acabar ese mismo año, porque el 12 de septiembre de ese año pasó uno de los eventos que yo creo que es de los más importantes, porque no solamente se avistaron objetos o algo así, se vio ahora sí que a un ser extraño, y no solamente fue visto por una persona. Bueno, primero pasa que ven un objeto brillante, como siempre en las historias. En el cielo, así. En el cielo, el objeto cruza el cielo y parece descender, caer y tal vez estrellarse en algún punto de Flatwoods. En aquel momento había 3 niños. La madre de 2 de esos niños, que era Caitlin May,
y un miembro de la Guardia Nacional, Eugene Lemley, que obviamente iba a ser quien iba a darle como la parte oficial a este caso y por lo que se iba a hacer importante. Convencidos de que había pasado algo en esta región, el grupo se dirige hacia la colina que estaba cercana, llamada Valley Fisher. Pues iban armados solo con una linterna y un perro. Entonces no iban armados. Fíjate. Al avanzar comenzaron a notar un olor fuerte, penetrante e irritante, descrito como olor a gas o a metal quemado. Muy de motor, algo así. Qué curioso. El perro se negó a continuar el camino, por lo cual lo dejaron ahí. Es que, perdón, pero qué curioso que estas características literalmente son las cosas que también como que recaen en el hot blood y en estos ráfagas de aire cálidas, como son las mismas características. Pues es que es el mismo lugar, es el mismo fenómeno. Exacto. Lo que está produciendo todo eso. Solamente que aquí la diferencia es que hay una presencia que se iba a manifestar en unos momentos, porque a medida que ellos empiezan a avanzar, empezaron a sentirse mal. Todos empezaron a sentir mareados, náuseas, dificultad para respirar y dijeron, ¿seguimos? Pues sí, ya estamos aquí, ¿no? Y al llegar a este lugar había un claro en el bosque. La linterna ilumina y en ese momento se dan cuenta de lo que estaba frente a ellos. Una figura de más de 2 metros de altura, inmóvil, con un cuerpo oscuro, una cabeza grande en forma de capucha o algo por el estilo, y en el centro de esa cabeza se distinguía un rostro rojo, brillante, y unos ojos resplandecientes. La figura no caminaba, tampoco de alguna forma interactuaba o los quiso atacar o algo. Simplemente estaba ahí posicionada. Los testigos la describen como una presencia opresiva, acompañada por un silbido o un siseo bajo, como un vapor escapándose de una tetera. Muy, muy específico el sonido. Y ante esta visión, el grupo retrocedió en pánico y descendió a la colina nuevamente. Y algunos testigos comenzaron a vomitar. Otros empezaron a tener un ardor en la garganta extraño, les empezaron a irritar los ojos y empezaron a describir una sensación intensa de miedo, como si eso los quisiera atacar, pero a la vez no lo había hecho. El olor que respiraron en ese lugar les duró la nariz durante horas, así lo dicen. Al regresar al pueblo, se dio aviso a las autoridades. Obviamente este oficial, esta persona oficial, pues fue quien, gracias a él, como que se le tomó relevancia al caso, se le tomó seriedad. La policía local y posteriormente la Fuerza Aérea investigaron este caso y la explicación oficial fue que los testigos habían confundido un búho posando en un árbol con una entidad extraña en el bosque. De 2 metros. Bueno, ese es uno de los casos. De manera muy resumida, obviamente, pero básicamente esto marca parte del contexto de lo que pasa en esta zona de los Apalaches. Por otro lado, en esta misma zona, en 1966 pasa uno de los fenómenos más extraños en Virginia Occidental, especialmente en una zona muy conocida que es Point Pleasant. Y seguramente les suena, pero en realidad no quiero hablar del caso que seguramente todos creen, sino más bien del caso que pasa más o menos 12 días antes. El 2 de noviembre, Woody Derenberger, un vendedor ambulante, regresaba a su casa conduciendo por una carretera cercana al río Ohio, una interestatal. Era un trayecto pues que era rutinario para él también, lo conocía perfectamente, por lo cual se dio cuenta en ese momento que había algo raro. Otro objeto por el cielo llega y se coloca frente al vehículo y dice que después de esto aterriza por un lado. Tenía una forma ovalada, emitía una luz constante y obligó a Derenberger a detenerse en ese momento. Del objeto, cuando él se baja del automóvil, se da cuenta que emerge una figura humanoide que no parecía ni mecánica ni monstruosa. Medía como aproximadamente lo que un ser humano, 1.80 más o menos. Era un ser humano alto, pero era un ser humano, a lo que él alcanza a ver. Este tenía un traje metálico, color verde oscuro. Dice que el cuerpo era bastante delgado y a la vez, al divisar el cuerpo, se da cuenta que parecía que el traje estaba como adherido a él. No tenía costuras ni nada, ni había forma que se lo hubiera puesto, sino que era parte de él.
Pero lo más extraño fue el rostro de este ser, que Derenberger lo describe con una sonrisa exageradamente amplia, rígida, que no cambiaba la expresión, y los ojos eran penetrantes, demasiado atentos, como si no parpadeara. En ese momento recibe un mensaje de manera telepática y este ser le dice: mi nombre es Indrid Cold. Afirmó venir de un lugar llamado Lánulus, un mundo donde según él no existía la mentira, ni la enfermedad, ni la violencia. Dijo que observaban a la humanidad desde hacía tiempo y su interés no era intervenir, sino estudiar. Y en ningún momento lo amenazó, en ningún momento le dio órdenes de algo, simplemente habló. Tras este incidente, Derenberger cambió por completo, reportó encuentros posteriores con Indrid Cold y otros seres similares, afirmó haber sido llevado a otros lugares, incluso haber visitado este supuesto lugar Lánulus. Y su historia, yo nunca había escuchado su historia, que él también había tenido otros avistamientos y todo eso. De hecho, parte de la historia o el registro que hay de él la lleva un investigador que es de hecho quien da a conocer mucho de los casos de los Apalaches, que es John Keel, que es quien la documenta, quien lo entrevista, quien tiene la oportunidad como de hablar con los testigos de esto. Y de hecho John Keel también afirma que este ser parece estar de alguna forma conectado con algo que le llaman el hombre sonriente, que no solamente es referido a esta entidad de Indrid Cold, sino como un ser que se ha manifestado como un tipo de... No quisiera decir tulpa porque no es una tulpa, sino más bien como un tipo de arquetipo de ser. Sí, no son tulpas estas. No, son seres que existen como en el consciente colectivo y se han manifestado en diferentes historias y en diferentes casos. Fíjate que ahora que lo mencionas, nunca hemos planteado la idea de hacer un capítulo de John Keel. Sí. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos. Como sus casos más emblemáticos, Sí. Porque eso que estás platicando del hombre que sonríe y de este personaje me llama mucho la atención. Sí, podríamos hacer un episodio. Si a la gente le gusta, lo hacemos. Ya saben cómo funciona esto. Dejen su like, su comentario. Oigan, yo quiero un capítulo de John Keel y lo hacemos. Y lo hacemos. Y abordemos todos sus casos, todas sus investigaciones. Bueno, su historia como tal. Bueno, y por otro lado, y por tercer y último caso dentro de estos grandes casos de los Apalaches, pues está el famoso caso del Mothman que pasa en este mismo año, pero bueno, en el mismo Point Pleasant. 12 días después. 12 días después, el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas jóvenes conducían cerca de una zona de TNT, observan una figura alta al borde del camino. Ellos iban conduciendo. Al detenerse vieron que no era un animal, que no era un humano ni nada parecido. Lo describen como un ser de más de 2 metros con alas enormes plegadas en su espalda y unos ojos particularmente característicos que eran como 2 linternas rojas brillantes, ¿no? Sí. La criatura dice que en ese momento no los ataca, pero comienza a seguir el vehículo a alta velocidad desplegándose pues por la carretera. El encuentro fue reportado con la policía local y tras este primer reporte pues decenas de testimonios y ya sabemos que bueno, empiezan un montón de cosas a pasar. Empiezan a pasar premoniciones, llamadas por teléfono a muchas personas en Point Pleasant. Incluso el mismo John Keel recibe estas llamadas de una voz que parece ser como un tipo de interferencia, que él afirma que es el mismo Mothman, que es quien... Él dice que es Mothman, ¿así? Esta entidad o esta cosa no es un ser mítico, es una inteligencia interdimensional. Así lo cataloga, ¿no? No es que el ser tome un teléfono y marque, sino que es más bien una psicofonía, lo que escuchaba la gente. Y a raíz de esto, pues de hecho, gran parte de la conexión es que, de la historia es que pues ya el 15 de diciembre del 67, un año después, o 13 meses después realmente, el Silver Bridge de Point Pleasant colapsa durante la hora pico y 46 personas fallecen, como lo dijo la predicción del mismísimo Mothman. El Mothman no es exclusivo de los Montes Apalaches, ¿verdad? La primera aparición sí, Sí. pero después de esa incluso se la ha visto en México, Sí. en regiones como en Chihuahua, México, se la ha visto en algunas regiones de América Latina, se la ha visto incluso en Europa en algunas partes. Imagínate. Pero es un caso también Mothman que igual, digo, si la gente quisiera que viéramos más a fondo otras apariciones de él en otras partes, podemos hacerlo. Yo escuché una historia. Fíjate, lo voy a guardar esta historia para ese momento, ¿eh? Porque la verdad nunca hemos
adentrado mucho al Mothman como tal, porque en realidad eso es el Mothman, ese es el caso. Hay muchas vertientes, muchos otros personajes, pero como tal es eso. Hace poco escuché yo una historia de una pareja también que se les apareció el Mothman. ¿Ah, güey. sí? Sí, qué loco, ¿no? Sí, sí. Que lo vieron. Es que sí hay contemporáneos de esto. Sí, y en este caso tengo entendido que no hubo predicciones, no hubo premoniciones, pero que sí ubicaron las personas a lo que vieron con el Mothman. Sí. Que es lo que te digo, se metió a la cultura pop y yo creo que por eso es que hay tantos avistamientos que a lo mejor y no son el mismo ser. O ya lo interpretan, O ¿sabes? ya lo interpretan como el mismo ser, pero es que el ser tiene muchas características que son muy claras de Imposibles de confundir, ¿no? Sí, de entrada a mí no me gusta el nombre, no sé de dónde sacaron que parece Polilla. una polilla. Sí, yo creo que ¿verdad? sería como más un hombre murciélago. Un hombre murciélago. Yo creo que, bueno, no sé. Sobre todo por las alas, ¿no? Como que no Sí. tiene alas de polilla, sino más bien como de murciélago. Sí, pero y luego tiene como, está peludito, no sé. Sí, Está parece más, extraño, a mí me está parece extraño. más un murciélago. Y digo, bueno, yo creo que en los Montes Apalaches, pues hay muchísimas cosas Ujú. que, digo, que hemos estado viendo en este episodio. Y sé que a muchas personas les va a parecer que a lo mejor, y hay más cosas que podemos abordar, pero a mí me gustaría que lo guardáramos para una segunda entrega si a la gente le gusta. Podría ser, porque como tal quisimos irnos un poquito más profundo de lo que se habla normalmente en los Montes Apalaches, si se dieron cuenta. No queremos sorprenderlos con la historia del Mothman. Digo, la historia del Mothman todos se la saben. Exacto. Pero en realidad las conexiones, esta Santa Trinidad de la que acabas de mencionar, el monstruo de Flatwoods, Indrid Cold y Mothman, podrían ser, de hecho fueron el principio de investigaciones muy fuertes en el mundo de la ufología. Y Sí. luego tú empezaste el capítulo hablando acerca de que mucha de la documentación que se habla de los Montes Apalaches proviene directamente de foros de internet. Sí. Y que como tal no se puede considerar como una evidencia un foro de internet. Pero hay veces que la historia es tan natural Ujú. como tan, ¿cómo lo puedo decir? Tan de a pie, ¿sabes? Ujú. Sin involucrar a la CIA, proyectos secretos o cosas gigantescas. A veces que son tan pequeñas las historias que es lo que llama la atención. Y yo tengo una para cerrar. Muy bien. Es una historia que de hecho pues sobrevive porque alguien decidió contarla. O sea, no fue una investigación, nada. O sea, algo que se fue hablando de boca en boca. Ujú. Es muy interesante, es una leyenda, vaya, ¿no? Ok. Lo que ocurrió pues no fue violento ni espectacular. Y precisamente por eso resulta tan interesante, por lo menos para mí, porque esas son las cosas como que más me llaman la atención, porque ¿por qué quisieran mentir estas personas, no? Y es que el protagonista de esta historia es un repartidor de, llámenlo ustedes, cualquier aplicación de celular, ¿no? Ujú. Repartidor que cubría ahí por ahí unas rutas secundarias entre comunidades aisladas del este de Tennessee. Ya llevaba años, ¿no? Entrando y saliendo de estas zonas rurales. Digamos, imagínenlo ustedes como estos pequeños pueblos de las series de Netflix, ¿no? Ujú. Son como pueblos que parecen estar muy aislados de otros pueblos más grandes. Es como una cordillerita así de pueblos, ¿no? Pues ahí se estaba rondando este repartidor. Él conocía bien el bosque, las casas, las familias que vivían ahí a kilómetros más de una de la otra. Ujú. Casas muy aisladas. Aquella tarde se acercaba una tormenta, dice él, que de repente cerró los pasos principales que él estaba acostumbrado a usar. Las carreteras estatales, Ujú. todo esto, ¿no? El GPS de repente ofreció un desvío. Vete por acá, le dijo el GPS. Era una carretera angosta, de ida y venida, ¿sabes? De 2 carriles nada más. No tenía iluminación pública y se internaba en lo profundo del bosque. Ujú. Pues ahí la persona, el repartidor, pues agarró, hizo su zoom y todo y se ubicó más o menos. Dijo, bueno, mira, sí voy a salir por aquí. Dijo, pues me voy a meter. Ujú. De repente él se mete y la lluvia le agarra en medio camino. Barro, ramas, casi no alcanzaba a ver. Él, pues ya él llevaba un auto, ¿no? Era un vehículo, un carro, ¿no? Pues ya el carro ya estaba forcejeando mucho, se estaban empezando a enterrar en el barro y justo en ese momento fue cuando a lo lejos él divisa una cabaña, Ujú. una cabañita que tenía sus luces prendidas. Dice, pues ya me salvé.
va y se acerca a la casa, golpea la puerta. Él, la verdad, imagínate, con frío, perdido, cansado, pues él estaba esperando, ya estaba viendo así en el porche una sillita, dijo, pues a lo mejor me siento aquí, ya, en lo que pasa todo, ¿no? Pero no, se abre la puerta, abren la puerta y ve dentro de la casa a 3 personas, una mujer, un hombre y un joven. Básicamente es la familia, ¿no? Papá, mamá e hijo. La casa estaba limpia, estaba ordenada, estaba muy tranquila. Lo invitan a pasar. Le llama la atención varias cosas al repartidor. No había una radio encendida, no había televisiones, no había teléfonos que por lo menos él pudiera alcanzar a ver. Y los señores estos aceptaron que él pasara la noche ahí sin ninguna discusión. Ok. Le ofrecieron café, lo sentaron así como a un lado de la chimenea. Era muy bueno para ser verdad. Entonces, de repente, vino la primera frase extraña de la familia, que esta la dijo la madre. Y le dice, cuando oscurezca del todo, no salgas y no uses linterna. Ok. Bueno, ok, ¿no? Está bien, dice. A lo largo de la siguiente hora, volvieron a decirle, no vayas a salir ahorita. Está muy oscuro, no salimos nosotros. No enciendas ninguna luz tampoco y no uses linterna. Hacían mucho hincapié, pero no creas como que se detenían y le decían, ¿no? O sea, estaban ellos platicando y, no, nosotros no salimos. O sea, así imagínenselo ustedes, ¿no? El repartidor preguntaba si había animales o por qué. No, dice la mujer, no, animales no, le dice. Nada más. Cerca de las 10 de la noche, ya la chimenea era la única fuente de luz que existía en esta casa y desde la ventana no se veía nada. Y aquí viene una parte extraña que se ha estado como comentando de boca en boca, porque se habla de que fuera de la ventana no se alcanzaba a ver nada, pero nada, ni luna, ni reflejos, ni siluetas, nada. El bosque estaba ausente. Entonces ocurrió algo que el testigo, el repartidor, lo describió como que lo cambió todo, porque de nuevo el bosque quedó en silencio. Acuérdense que estaba cayendo una tormenta. Ya no se escuchaba nada de nada, no había grillos, no había viento, no había hojas, pero él dice que no fue algo gradual, fue de golpe, algo así de golpe, fue como un corte limpio. Ahí pues los 3 señores, la mamá, papá e hijo, pues no reaccionaron. Ellos siguieron sentados en silencio, como si nada, como si esto pasara siempre. Pues minutos después volvieron a llegar los sonidos y ahí es cuando se dio cuenta que algo estaba caminando alrededor de la cabaña. Ya se escuchaba algo de espacio, algo que estaba midiendo el terreno. La madera crujía, pero nunca contra ellos, vaya. O sea, nunca estaba este sonido no interactuaba con la cabaña. Horas después, la tormenta cesó, de repente amaneció, el repartidor agarró sus cosas, abrió la puerta, vio que no había nada afuera y se fue. Esas huellas, él no quiso saber nada. Y de hecho, antes de irse, el repartidor le preguntó al señor qué había sido eso, qué había sido todo eso, esa noche tan extraña. Sí. Y el señor le dice, lo mismo que siempre. Por eso no usamos linterna. Bueno, el repartidor se va y nunca más vuelve a ver esta calle, esta cabaña, nada. Ese camino por el GPS, él sí sale y se reincorpora a su ruta normal y hace su vida, pero cuando se acuerda, como que ya no da con el lugar. Pues era por aquí, era por allá. No. Quedó perdido para siempre ese lugar. Y no sé, digo, quizás si sea una historia que sí se incline un poquito más al tema creepypasta, internet, pero es una de las reglas que tú mencionaste. Sí, y sobre todo que creo que
sí refleja parte de lo que tal vez las personas viven en su día a día en estas regiones, ¿no? O sea, no sabemos con certeza qué se oculta en los bosques de los Apalaches. Por más que queremos llegar al terreno lógico y a lo mejor pensemos que esas historias pueden llegar a ser exageradas o ficticias y todo esto, la verdad es que aunque quisiéramos, no podemos comprobar que las cosas extrañas no están pasando. Además, digo, yo no quisiera estar en esa situación. Si es falsa la historia o si no pasa en realidad, igual a mí no me gustaría ser como la chica, la persona, la mujer del caso que contaste, de salirme 1 metro, darme vuelta y ya no saber dónde estás, güey. Y esas cosas pasan y son reales. Sí. Entonces, mejor no se metan, ¿verdad? Sí. O bueno, háganlo, pero obviamente con precaución. Ajá. ¿Cuál sería la precaución? ¿Un GPS? ¿Un AirTag? Yo creo que hay senderos que están bastante marcados, comerciales y todo esto. Okay, para principiantes, vaya. Sí, yo creo que es... Y sobre todo, pues como lo dicen en términos de senderismo, en muchas historias, ha pasado que las personas que van de 2 o van de 1 terminan accidentándose y no hay quien las rescate. Sí. Lo importante es... se recomienda mucho el grupo, ¿no? El grupo para poder apoyarse, y muchas veces así incluso pasa. El riesgo de adentrarte a la naturaleza es algo que pues tienes que estar dispuesto a asumir, porque tú no sabes, no hay cosa que te proteja de eso, ¿no? Es como meterte en una cueva, pues nadie quita la posibilidad de que se pueda caer algo adentro, ¿no? Sí, quedarte encerrado. Pero bueno, Montes Apalaches. Así es. Pues muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Esperemos de verdad que lo hayan disfrutado, este episodio lleno de historias y un montón de cosas. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Espero que ustedes también. Y si les gustó alguno de los temas que se abordó, como siempre, ya saben que los vamos a estar leyendo en los comentarios. Póngalo por ahí y seguramente podríamos tener alguna entrega de algo similar a los Montes Apalaches o algo tal vez directamente. Así que díganlo por ahí. Síganos, suscríbanse a este canal si les gustó. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Mi abuelo Macri Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan, por favor. Oigan, sí, suscríbanse, ¿eh? Por favor. Suscríbanse, por favor. Importante, es muy importante. Ahí el botoncito de suscripción. Sí. Gracias y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.